Bueno, me quiero tomar el tiempo como para charlar unos minutos y conocer de la historia de Ricardo Preve, que me acompaña aquí, director de cine y televisión, multipremiado, decíamos. Has trabajado para el National Geographic, has hecho numerosas realizaciones, inclusive una que estás ahora girando por todo el país, que se proyectó acá en Santa Fe, pero que ahora sigue, ¿no? Así es, dentro de poco creo que me voy a tener que comprar un ómnibus y para dar una vuelta al país. Te preguntaba de dónde era, me decís, ya no sé de dónde soy, 80 países en 10 años. Sí. Así es. ¿Por qué tanto? Bueno, trabajé mucho para National Geographic, para Discovery Channel, para Al Jazeera, para Televisión Pública Americana, Televisión Pública Italiana, y me especializo en arqueología, antropología, sobre todo subacuática, todo lo que es filmar tiburones, tiburones ballena, o todo lo que es filmar naufragios y cosas por el estilo. Y bueno, las historias más interesantes hay que ir a buscarlas a veces en lugares difíciles, como en esta isla en Sudán. Claro, volviendo a casa estás presentando, ¿no? Sí. ¿Trata de qué, volviendo a casa? Trata de Segunda Guerra Mundial. Sí, un submarino que se estrella contra una islita desierta en el medio del Mar Rojo, cerca de la costa de África, en 1940. Los 45 submarinistas italianos logran bajar a la isla, uno de ellos muere, es enterrado ahí, los 44 restantes se salvan, porque 3 de ellos se van en un barquito a remos de 3 metros, se hacen 150 kilómetros. Una historia absolutamente de película. Así es, cuando la vi dije, esto es un guión. ¿Y cómo te llega esa historia a vos? Siempre por casualidades. Yo estaba filmando tiburones y tiburones ballena, que en Sudán es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía hay la población de tiburones en el mundo. Estabas trabajando en un documental sobre eso. Sobre eso. Y el día que nos íbamos de la isla, me dice el guía, pero ¿sabe que se dice que acá se hundió un submarino italiano en la Segunda Guerra Mundial y falleció un chico que lo enterraron en la isla? Y ahora me lo venís a decir. Sí, ahora me lo venís a decir. Así que cuando volví a Italia, busqué en todas las fotos a ver si no se veía un submarino atrás de los tiburones. Pero no, así que tuve que hacer 2 expediciones más. Una primera, la búsqueda del submarino, que está a 400 metros de profundidad, demasiado hondo, pero encontramos algunos pedazos menos profundos. Y después, sobre todo, con un antropólogo, Matteo Borrini, y un arqueólogo, Cosimo Giacchetti, hicimos todo un trabajo para ver si ese cuerpo, en esa tumba, en esa isla, pertenecía a un suboficial submarinista italiano o no. Bueno, un tremendo trabajo, ¿no? La verdad que fueron 5 años de mi vida. 5 años. 5 años, arrancamos en junio de 2014, me enteré de la historia. Tuvimos que sortear muchísimos desafíos, no solo burocráticos, tanto del gobierno italiano como del gobierno sudanés, sino prácticos. Me decías, me lo comentaste al pasar, yo te lo dejé pasar cuando charlábamos antes de arrancar la nota, piratas también. Sí, es una zona que obviamente... Ahí en Sudán, ¿no? En la costa... No es una zona fácil para... No es una zona fácil, evidentemente no hay jurisdicción de nadie, estamos hablando de un islote del tamaño de 2 canchas de fútbol, a mitad camino entre Sudán y Yemen y Arabia Saudita. En Yemen hay una tremenda guerra civil. Por eso te digo, no es una zona pacífica, es una zona de conflicto. Correcto, bueno, fuimos... ¿Y ustedes estaban solos ahí haciendo la película? Sí, solos, haciendo la película, y como se ven en las imágenes, es un lugar deshabitado, y para llegar, todo el equipamiento de cámara, de luces no tenía mucho, pero todos los equipamientos, tanto de filmación como de excavación antropológica, los tuvimos que llevar en caja flotante, tirarlas al agua y nadar con ese equipamiento por arriba del arrecife hasta llegar a la playa y después cruzar la isla a pie y hacer la excavación. Bueno, es una travesía, ¿no? Absolutamente. Hay que hacer una película del making of, ¿no? Bueno, vamos a escribir un libro con el doctor Borrini sobre muchas cosas que en la película no la dijimos. La película tardamos 1 año entre el final del rodaje y el día que el cuerpo llegó a Italia. Así que estuvimos 1 año de gestiones, de tira y afloja, para poder finalmente hacer que este chico, este submarinista, volviera a estar enterrado junto a su mamá, que había fallecido. Con una intervención concreta la película, no solo reflejar ni mostrar, sino ser protagonista también. Absolutamente, fue algo que me puse en la cabeza. Me pareció una injusticia tremenda dejar abandonado a este submarinista en una isla solo porque era hijo de una campesina analfabeta y de un papá que había muerto en la Primera Guerra Mundial. Y yo realmente quise enderezar esa injusticia, no sabiendo que iba a durar 5 años para poder lograrlo. Ricardo, y hay otra historia que surge a partir de la película, de la exposición, que está
no está vinculada, pero sí, digo, está atada a lo que ha pasado en Argentina con el Ara San Juan, ¿no? Absolutamente, es como ver un reflejo en un espejo distante, eso, un espejo que cambia un poquito. Por un lado, las historias no tienen nada que ver, la distancia temporal y geográfica, y por otro lado se trata de homenajear a alguien que perdió su vida en un submarino. Y bueno, yo conozco a los padres, sobre todo del Ara San Juan. Muchas familias, varias familias han venido a los distintos estrenos en el país, y acá en particular en Santa Fe, uno de los chicos que estaba a bordo, el sonarista del Ara San Juan, Germán Suárez, fue alumno de la Escuela Técnica número 478, Nicolás Avellaneda, acá en Santa Fe. Anoche vino al estreno una delegación de la Escuela Técnica, de los que habían construido un modelo del Ara San Juan, que está ahí en el shopping donde está el cine. Y también algunos familiares, pero nosotros no decimos que están presentes a menos que ellos no lo quieran anunciar. Pero bueno, pero se produjo ahí por lo menos un lazo, ¿no? Absolutamente, un lazo de unión entre un pueblito en Italia que esperó 78 años que le devolvieran a este chico, y familias que sufren hoy la pérdida de sus 44 hijos, en un caso una hija, después de que se van a cumplir 2 años el 15 de noviembre. Bueno, llegaste hace un rato aquí, hace varios minutos, y pudiste ver, por ejemplo, el móvil que hacíamos desde la ex estación Mitre, donde funciona el Centro Cultural El Birri, y me empezaste a hablar de Fernando Birri también, ¿no? Bueno, primero porque soy un gran admirador de su obra, el autor de Tire Diego, Los Inundados, que se filmaron acá en Santa Fe, y segundo, ayer di un taller de cine antropológico en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Fernando Birri, con muchísimos estudiantes que vinieron. Antecedente de la escuela que fundó él, ¿no? Exacto, exacto. Para mí estaba muy nervioso yo. ¿Ah, sí? Sí, de dar una clase en un lugar donde trabajó Fernando Birri, y soy un gran admirador de su obra, así que fue una experiencia fantástica. Y me regalaron la colección completa de todos los DVD de sus obras, así que me voy a volver a Buenos Aires a mirarlo. Tenés como para darte un panzazo ahí con Birri. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué sigue para la película? Claro, la película se estrena en muchísimas salas de espacios Inca o comerciales en el país, en La Plata, Trelew, Rawson, Zapala, San Martín de los Andes, etcétera. Pero también estamos trabajando en una producción muy grande y se va a rodar en Patagonia en noviembre de 2020. Se llama La Greenhill. Es la historia de la bandolera inglesa Helen Greenhill en Patagonia. Es una ficción, pero otra historia oculta. Pero basado en la vida real. Pero es fascinante la capacidad también para encontrar estas historias, ¿no? Hay que buscarlas. En National Geographic siempre decíamos que el 90% del documental es el acceso a la historia. Encontrar una historia que los demás no saben. Tal cual, tal cual. Bueno, contame entonces un poquito más, un adelanto más de la... Sí, la Greenhill le decían la Greenhill porque la gente de Patagonia no podía pronunciar Helen Greenhill. Era una pelirroja de ojos azules muy linda. Dicen que podía cortar el hilo del telégrafo con un tiro de su pistola casi sin mirarlo. Tuvo 3 maridos. Al primero lo hizo matar por un amante, y en cuanto la sacaron de la cárcel se casó con el abogado que lo logró. Y bueno, y finalmente fue declarada enemigo público número 1 y fue asesinada por la policía de Chubut en marzo de 1915 en un tremendo tiroteo. Pero antes de eso cometió correrías por toda la Patagonia robando ovejas, y su marido arreglaba los papeles. Mira vos, qué linda, es que la verdad que fascinante, así como el resumen por lo menos es fascinante. Gracias. Bueno, Ricardo, que fue distinguido en Cannes, fue premiado en Cannes, que fue nominado a los Emmy y que ahora va a ser también distinguido por el Consejo Municipal de Santa Fe. Así es, muchas gracias. A las 11 de la mañana te dan el reconocimiento. Así es, estoy también nervioso para eso, vine así vestido informalmente sin saber que me lo iban a dar. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por venir a Santa Fe Directo y por tu trabajo. Gracias a la gente de Telefe.